Si hay alguna historia que ha bendecido grandemente mi vida, es la vida del apóstol Pablo, un hombre que nos da evidencias de una verdadera conversión. Hablamos de un nuevo nacimiento genuino, porque muchas veces las personas que se acercan a Cristo Jesús y entregan sus vidas, podemos ver que en sus vidas se refleja un cambio, se refleja una transformación, y creo que ese es el Evangelio y ese es el propósito de poder acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y en la vida del apóstol Pablo podemos encontrar evidencias de un nuevo nacimiento. Y en Hechos capítulo 9 y versículo 6, que es el capítulo que registra la conversión de Pablo, antes Saulo, podemos ver un aspecto importante que yo quisiera remarcar en esta oportunidad. Son muchas las evidencias, las características, pero quiero en este momento brevemente compartir esta que es bien importante y que es clave en todo el recorrido cristiano. Y dice la Escritura: y él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y he ahí se te dirá lo que debes de hacer. Esta historia la he tomado del libro que escribí, Historia del Diario Vivir, que está disponible si usted gusta leerlo. Pero el apóstol Pablo le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué refleja esta pregunta? Refleja disposición. Disposición para que mi vida pueda ser utilizada por parte de Dios de aquí en adelante. Señor, dime qué quieres que yo haga. Yo tengo que hacer algo en la vida cristiana. Si Dios rescata mi vida es porque tiene un propósito para mi vida en el Evangelio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Refleja humildad porque le estamos permitiendo a Dios que Él dirija nuestras vidas. Le estamos diciendo: yo ya no quiero tener el control de mi vida, ya he visto el desastre que he causado, no solamente en mi vida, en mi salud, en mi familia, en mi economía. Ahora quiero que Dios tome el control de mi vida. Ahora quiero que tú tomes el control de mi vida, Señor. Dime qué quieres que yo haga. Esa es humildad, reconocer que solamente la dirección de Dios puede llevarnos por un camino. Señor, dime qué quieres que yo haga. Como repito, algo tenemos que estar haciendo. Algo tenemos que estar haciendo en la obra de Dios. Creo que muchas veces cuando la persona se convierte al Evangelio y no encuentra la razón del por qué fue alcanzado por el Señor, le va perdiendo esa objetividad del por qué fue rescatado. Pero las evidencias de esta conversión de este personaje bíblico nos muestran las evidencias que nosotros debemos de tener: obediencia, dirección divina, humildad y trabajo en la obra de Dios. Si nosotros hoy hemos tenido la oportunidad de ser alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, es tiempo que le permitamos a Dios por su Espíritu y por su palabra que nos dé dirección, que nos dé una visión hacia dónde debe de ir mi vida, que nos dé la gracia para poder servir en la obra de Dios y servir en el lugar que Dios quiere que nosotros sirvamos. Porque el Señor nos ha dado talento para poder trabajar en alguna área dentro de la iglesia. Hay mucha necesidad alrededor de nosotros y Dios quiere utilizar tu talento para que tú puedas bendecir a otras vidas. Y algo importante también, ya para terminar, que el Señor le contesta a Pablo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué tienes que hacer. Imagínense,
Dios no le dijo ahí a Pablo, mira Pablo, tienes que hacer esto, esto y lo otro, sino que le dijo, mira, levántate y ahí se te dirá qué es lo que tú tienes que hacer. Esto nos muestra una característica especial en la vida de aquellos que se han convertido al Evangelio. Y es que tenemos que tener sobre nosotros un pastor, un guía espiritual, un guía que nos pueda mostrar el camino por donde nosotros hemos de caminar en esta vida. Hemos hablado que a través de toda la Escritura, el pueblo de Dios tuvo un líder que guió sus vidas por el desierto, como el caso de Moisés, para poder liderar esas vidas y llevarlo a lo mejor de la tierra. Tenemos el caso de Josué, también, que Dios le dio el privilegio de guiar al pueblo a la tierra prometida. Tenemos también a Débora, que fue usada para conquistar otras tribus y darle la victoria al pueblo de Dios. Tenemos el caso de David, el rey David, que lideró uno de los reinados más preciosos que ha tenido el pueblo de Israel. En el caso de Jesús, maravilloso Hijo de Dios, escogió a 12 discípulos a los cuales después llamó apóstoles, y fueron ellos quienes guiaron la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva a un mover glorioso y maravilloso. Durante todo el Nuevo Testamento, Dios levantó hombres como Pablo, como Timoteo, levantó hombres como Tito, como Filemón, esos grandes hombres de Dios que lideraron el avivamiento de Dios en las regiones de Asia, en todo el sector bíblico. Y llegamos a nuestros días, y hoy el Señor también te quiere utilizar a ti para que tú puedas ser un líder y puedas guiar al pueblo de Dios a lo mejor de Dios. Pero tú como oveja necesitas estar bajo la influencia de un liderazgo piadoso, de un liderazgo que ame a Dios y que reciba la palabra de Dios para dirigir las ovejas. Cuando el Señor le dice a Pablo, levántate y entra a la ciudad. Déjenme decirles que en la Biblia, ciudad habla de iglesia. Y le dice, mira Pablo, entra a esa ciudad y ahí se te dirá. Y efectivamente ahí estaba Ananías. Y Ananías fue su primer mentor, fue su primer líder, fue su primer guía espiritual. Y fue él el que le dijo a Pablo las directrices que él debía de seguir para poder ser usado, porque muchas veces queremos ser usados por Dios y tenemos ese llamamiento de parte de Dios, pero no queremos estar sujetos o bajo el pastorado de algún pastor. Y es necesario que reconozcamos que tenemos que tener sobre nuestras vidas un líder. Tenemos que tener sobre nuestras vidas alguien que Dios use para guiar nuestras vidas en esta vida. El apóstol Pablo obedientemente se fue a someter a Ananías y le dijo, mira Ananías, yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Él tocó mi vida, transformó mi vida, y una primera directriz que me dio el Señor es que viniera a esta ciudad y pudiera someter mi vida a tu ministerio, y aquí estoy con toda la disponibilidad para que Dios pueda utilizar mi vida y tú decirme en dónde y en qué áreas yo debo trabajar o esperar el tiempo necesario para prepararme para que Dios empiece a usar mi vida. Así que en esta oportunidad quiero dejarte este mensaje para que puedas reflexionar sobre las evidencias que hay en un recién convertido, como lo vemos en la vida de Pablo, y que podamos ser de bendición a muchas vidas, como fue el apóstol Pablo. ¿Quién se iba a imaginar que la misericordia de Dios iba a ser tan grande de poder rescatar a un hombre como Saulo de Tarso
que la Biblia dice precisamente ahí en Hechos 9, que él, respirando amenazas de muerte, iba precisamente a buscar a hombres como Ananías, hombres temerosos de Dios que estaban en la línea de Jesús. Hacia él iba a arrestarlo y arrastrarlo, como dicen en muchos pasajes, y traerlo preso a Jerusalén. Sin embargo, el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, no solamente salvó a Pablo, sino que también libró a Ananías, porque lejos de cautivar a Ananías y llevarlo preso a Jerusalén, terminó siendo el pastor de Saulo de Tarso. Así que en esta oportunidad, que Dios les bendiga y que a través del Espíritu podamos nosotros conocer en las Escrituras las evidencias de un nuevo nacimiento. Y recalco, si usted necesita un guía espiritual en su vida, llámenos y con mucho gusto podemos poner su vida, podemos poner nuestra vida a su disposición para guiar su vida. Que Dios le bendiga. Quiero compartir con ustedes esta bella alabanza, ya que nos invita a confiar en Cristo Jesús. Quizás en estos momentos puedas estar atravesando por una situación difícil en tu vida y el Señor quiere tomarte de tus manos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Yeah.